noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy, como se los prometí, tenemos un programa muy especial, un programa para conservarlo, para verlo varias veces. Vamos a hablar hoy con Monseñor Baltasar Porras. Él es el arzobispo de Mérida en Venezuela. Buenas noches, Monseñor. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Buenas noches, Patricia. No es fácil, usted sabe, porque dicen que el que se sienta aquí en la mesa conmigo después sale solicitado por el gobierno venezolano como conspirador, etcétera, etcétera. Todos los que están en esas listas han estado aquí sentados conmigo en Cuéntamelo Todo. ¿Un obispo rebelde a la Monseñor Arias? Mira, Monseñor Arias para mí es el modelo que yo tengo desde niño, desde el seminario menor. Además, él tuvo una vinculación muy especial, muy particular con mi familia, con mi abuela, con mis tías, y me quiso mucho. Además, fue el que me bautizó, me confirmó y me puso la sotana. Y era el que quería mandarme a estudiar a Roma, y fue cuando lo agarró pues la muerte, o encontró pues la muerte. De tal manera que para mí su figura, su persona, y no solamente esto, sino los mensajes que él nos daba, porque él todos los domingos estaba en el Seminario Interdiocesano de Caracas y visitaba. Yo estaba entonces en el seminario menor, en los años de bachillerato, y sentir uno la alegría de muchacho de 12, 13 años, 14 años, que él lo llamara por su nombre: Porritas, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? Y tal, y tenía una memoria impresionante, como muchos de esos viejos venezolanos que se acordaban pues de todo, y nos hacía señalamientos pues muy acertados con respecto a la situación. Eran los años además de Pérez Jiménez. Hay una cantidad de anécdotas que tienen que ver pues con Pérez Jiménez, que sería interesante y que a lo mejor son poco conocidas. Una de ellas pues por esa vida un tanto disoluta que tenía el general. Hubo hasta los rumores de que se quería divorciar de doña Flor, y Monseñor Arias en ese momento tuvo la fortaleza de irle a decir: cuidado si usted se divorcia, porque si se divorcia yo lo excomulgo. Y eso hizo que Pérez Jiménez no se divorciara. O sea que Pérez Jiménez tenía temor de Dios. Por lo menos como eran otros tiempos, pero además lo que son las cosas de la historia. Después, cuando Pérez Jiménez sale en el exilio, cuando se enferma en los últimos años, quien lo atendió hasta la hora de la muerte se llama Flor Chalbó. Que era de quien se quería divorciar. De quien se quería divorciar 30 años, 40 años antes. ¿Y alguna influencia de la forma de ejercer su apostolado de Monseñor Arias en Monseñor Baltasar Porras? Yo creo que sí, sobre todo el de la cercanía con la gente y el de tener uno sencillez. Esto es una de las cosas que fue característica de él y que lo marcó enormemente, porque Monseñor Arias, cuando llega como arzobispo coadjutor primero y después al morir Monseñor Castillo, Lucas Guillermo, en el 55, él hizo lo que fue en ese momento como un gran cambio, pues como una gran revolución en la iglesia de Caracas, creando una serie de parroquias en el oeste, las parroquias de Catia, allá al lado de Materiales Mendoza, que fue el primer terreno pues que le donó, que le regaló Eugenio Mendoza pues para construir esa primera capilla, e hizo de una vez unas 13, 14 parroquias, y él mismo se metía pues a los barrios. Era en eso un hombre muy sencillo, cercano, y a la vez con una visión pues muy clara de cuál era el papel que tenía que jugar. Cada, digamos, arzobispado, se puede llamar de alguna forma, es distinto, es decir, cada región es distinta. La que usted regenta es una región con mayoría estudiantil. Estamos hablando, usted es un pastor que está cercano a la gente, la mayoría de su gente son jóvenes. ¿Cómo lo siente en este momento en Venezuela, además en una ciudad que está convulsionada en medio de la crisis que está viviendo el país? Sí, ciertamente que Mérida pues es como el foco juvenil por excelencia. Yo digo que todo el que vive en Mérida y tiene más de 30 años es un anciano, porque la mitad de la población de la ciudad son estudiantes desde preescolar hasta posgrado. Y entonces una de las características hermosas, digamos, que tiene, es que nos enseña la propia vida de Mérida a lo que es la pluralidad, a lo que es la diversidad y la necesidad de entenderse y de entenderse racionalmente.
Yo puedo pensar distinto a ti, pero eso no quiere decir que te insulte, que te tenga que borrar pues, del mapa, sino todo lo contrario. Y eso es lo que permite que la ciencia progrese y que haya un sentido social que uno tiene que servir para todo el mundo y no para ningún tipo de parcialidad. En ese sentido creo que la relación de la Iglesia con la universidad, que no es de ahora, sino que ha sido pues desde sus orígenes y aún antes, porque esa vocación estudiantil de Mérida le viene de los jesuitas, pues con el famoso colegio San Francisco Javier desde 1628, le da ese sentido, y por eso esa relación con un gran respeto y con una enorme autonomía de las distintas instituciones y también de las personas, y poder no solamente captar, sino compartir lo que son las inquietudes de la juventud en todos los campos, que requiere ser custodiado también por la sociedad. Por ejemplo, con esta última normativa, o no sé qué, que para poder manifestar aún pacíficamente hay que pedir permiso. Yo le decía hace pocos días al vicepresidente Arreaza y al gobernador en una entrevista pues que tuvimos con él junto con el rector y el alcalde, que eso es prácticamente imposible en Mérida, porque en Mérida hay manifestaciones todos los días. Ahora, ¿siempre ha habido manifestaciones todos los días? Siempre. Siempre ha sido una ciudad de rebeldes. De rebelde y de gente que quiere expresar lo que siente. Se aprobó un examen de esas materias que son coco en cualquiera de las facultades. Se arma una caravana para celebrar que pasamos ya tal materia o tal otra. Mérida es quizás la ciudad de Venezuela donde se celebra más aniversarios de todo. Aniversarios de graduación, aniversarios de promociones, aniversarios de cuánta cosa hay, y después es una ciudad que ha disminuido ahora por las circunstancias que todos sabemos, cantidad de seminarios, de simposios, de encuentros, de congresos, de todas las facultades, lo cual permite pues el enriquecimiento, y es lo que le ha dado el puesto que la Universidad de los Andes pues ha tenido en las últimas décadas, y que ahora con todos estos recortes presupuestarios, con la dificultad de poder traer personas del exterior para compartir en las distintas especialidades, pues eso ha disminuido, lo cual disminuye la calidad de la educación enormemente. Yo en lo personal, por ejemplo, me siento que me he enriquecido muchísimo en los años que tengo en Mérida, porque me suelen invitar pues a la instalación de muchos de esos congresos o simposios, y tener que decir una palabrita de saludo. Pues bueno, hay muchos sectores, digamos, de la ciencia que uno ignora o que no tiene un conocimiento profundo. Poder estudiar algo y ver qué significa, por decir algo, por ejemplo, a uno lo invitan a la instalación de un congreso o de un simposio de cirugía plástica, y uno puede pensar, bueno, ¿qué voy a decir allí? A ver si las mises se arreglan se arreglan la nariz o se quitan esto. Pero se siempre ponen hay otro. algo que decir. Hay mucho que decir, claro. Pero resulta que la cirugía reconstructiva es una de las cosas más bellas y más hermosas que hay. Claro, porque eso ha surgido para que quien ha tenido un accidente, quien se ha quemado, que en esto que otro, tiene derecho a tener un rostro y un cuerpo normal, bello y hermoso, pues como es toda la obra de la creación. En fin, son cantidad de elementos que lo ayudan a uno a crecer humanamente, espiritualmente, y a compartir con gente de todas las creencias y de todos los gustos. Monseñor, al regreso vamos a hablar un poco de esta rebeldía actual de los jóvenes venezolanos, si es una rebeldía con causa o sin causa, y estos mecanismos de represión que han variado, y usted ha visto, usted le ha tocado ver cómo han variado de otras épocas a la época actual. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Monseñor Baltasar Porras.
Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con el arzobispo de la ciudad de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Dejé una pregunta en el aire. ¿La rebeldía de los jóvenes venezolanos es con causa o sin causa? Siempre es con causa. Yo creo que la rebeldía de la juventud siempre tiene causa porque uno desde niño tiene sobre sí el peso, llamémoslo cultural, para no entrar en otras profundidades, de que le quieren a uno imponer una manera de ser, de pensar, de actuar, y uno desde niño ya empieza a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y tiene pleno derecho. Eso que le molesta tanto a los padres, que un niño le dice, no sea falta de respeto, ¿por qué? ¿Y por qué? No, todos como seres humanos tenemos derecho a que se nos dé razones por las cuales o se nos limita algo, o no se nos permite hacer esto, o porque se nos abren determinados cauces. Entonces, en un mundo universitario, en una ciudad donde hay tanta efervescencia de pensamiento y de postura, ¿cómo querer que sea una juventud pasota, como se dice? Bueno, simplemente que esté abierta para la diversión y no para la búsqueda de otros valores. Entonces esto hace que en situaciones como la que estamos viviendo, un tipo de represión, uno entiende que los órganos de seguridad y la policía y la guardia están hechos no para defender al Estado, no para defender al gobierno, si su razón de ser es defender al ciudadano. Y por eso a mí me causa cierto escosor que uno va a cualquier otra parte y va a hacer una manifestación y llama primero a la policía para que lo custodie a uno, para que custodie a quienes están. Entre nosotros en Venezuela, uno, mientras más lejos esté la policía o la guardia, que lo ve uno es como enemigo de quienes están manifestando por cualquier cosa, aunque sea una causa alegre. ¿Esos represores van a misa, Monseñor? ¿Usted los ve los domingos o los sacerdotes de Mérida, por ejemplo, ven a esos represores en misa? Pues es difícil verlos, ¿no? Y a veces es como o cuando se asoman en alguna de las iglesias, sobre todo si van uniformados, es como para ver qué dice el padre. Están durante el momento de la homilía, pues nada más cuando todas esas cuestiones son públicas. Pero si hay gente que tiene familia, gente que tiene valores. Yo una de las cosas que más siento y que me pregunto, ¿qué tipo de entrenamiento psicológico se les está dando a estas personas para que tengan un irrespeto tan grande de la vida humana? Independientemente que uno esté de acuerdo o no, porque aún en la represión que hay que hacer a quien está delinquiendo, quien está robando, quien está matando, que hay que buscar cómo detenerlo. No puede ser ver cómo lo eliminamos, sin más pegándole 4 tiros y muerto el perro se acabó la rabia. Pero por eso es que se ha considerado que no son venezolanos, porque este tipo de forma de actuar no era de los venezolanos. O sea, no eso de reprimir de esta forma tan grotesca, sobre todo pegarle a mujeres, pegarles en la cara, desfigurarlas, este tipo de cosas no se veía en Venezuela. ¿Son venezolanos? Yo creo que lo que no es venezolano es la cultura y el entrenamiento que se da, que viene de otras latitudes, unas latinoamericanas y otras que más bien están allá para la zona del Mediterráneo, hacia el Medio Oriente, porque hay algo que decía hace mucho el ex jesuita Pablo Ojer, que tiene muchos libros de historia, cuestiones de límites con Guyana, ya murió con la Guayana, y él lo que le decía, que una de las cosas que más le llamaba la atención era qué fue lo que hicieron los franciscanos con Venezuela, o con los venezolanos, porque nosotros somos Caribe, un pueblo caribe, belicoso, que siempre anda, digamos, como en guerra. ¿Y qué hizo para pacificarnos? Porque una de las cualidades que tradicionalmente ha tenido el venezolano y que le llamaba la atención en toda América Latina y también en Europa. Bueno, ¿cómo es que ustedes discuten, pelean y conviven? Y después se abrazan. Y después se abrazan y tal, teniendo puntos de vista tan distintos en lo político, pero el mejor ejemplo ha sido siempre el deporte. Caracas Magallanes. Uno va y no
como cualquier partido de fútbol, en que de este lado están los de un equipo y de este lado están los otros. Uno busca ir con alguien que sea del otro equipo. Unas veces para pasarla muy bien porque va ganando y otras veces para aguantar porque va perdiendo. Sí. Pero ese tipo de convivencia, lamentablemente, pues se ha perdido. ¿Por qué? Porque hay una siembra de odio y una siembra de división de clase que lamentablemente la semántica del lenguaje dice mucho. Yo puedo considerar al otro como quien piensa distinto de mí, pero si yo lo considero de entrada enemigo, si lo califico de apátrida, lo califico de sinvergüenza, lo califico de vendido, esto, yo lo que estoy ya es poniéndolo en un límite en el cual la única forma de entenderme con él es eliminándolo, que es lo que la historia nos ha señalado. Pues, ¿por qué todos estos conflictos en el Medio Oriente que tienen siglos y no logran solucionarse? Pues sencillamente porque hay una barrera ideológica, cultural, religiosa, de todo tipo, con la cual yo me convierto en alguien impermeable. Y simplemente yo acepto quien piense como yo. Y el mejor ejemplo nos lo está dando pues en estos días el Papa Francisco, con este viaje, claro, pues que ha hecho a los lugares santos. Comienza por el que, entre comillas, podríamos decir menos importancia tiene Jordania, pero un país pobre, que representa, digamos, muy poco dentro del espectro de todos estos países de la órbita, diríamos, islámica, y que es el que recibe a tanta gente que va huyendo de estos otros países vecinos por distintas razones, étnicas, religiosas, sociales, económicas, en fin. Bueno, comienza por allí. Sí. Después con este mundo palestino que también tiene sus derechos y en el que también hay el fanatismo, lo que hubo en medio de la misa de Belén, por ejemplo, del sonar pues allí de las mezquitas, lo cual tienen pleno derecho, pero bueno, en un día tan especial, ¿por qué no bajarle el volumen? ¿Qué cosas esas significan? Indudablemente pues son fanatismo. Y después termina pues con Israel y lo que es la llamada que el Papa hace para ese encuentro que va a tener ahora en los primeros días de junio. ¿Los invita a qué? Los invita a que oremos y que la mejor experiencia de todas las experiencias de paz que se han dado en concreto en América Latina es sencillamente que nos encontremos. Yo pienso que yo pienso que el otro que está del otro lado no me entiendo con él, y cuando tenemos un punto en común por el cual trabajar, una necesidad común, caramba, como que no era tan malo, como que no era tan distinto como yo, como que sí hay algo en lo que podemos entendernos, y ese es el camino que queremos buscar. En esta siembra del odio que ha sido tan efectiva en Venezuela, ¿no ha habido una falla de la Iglesia Católica en poner en contrapeso el amor? Mira, o la paz? Pienso que sí se puede hablar de que ha habido una falla en el sentido siguiente. Como no habíamos tenido nunca experiencia de esto, pensábamos que esto no iba a calar. Pero creo que lo que se está dando, y creo que ha crecido, o no creo, hay unos indicadores muy serios en esto. ¿Por qué la gente tiene mayor credibilidad y busca a la Iglesia? No es porque sea mejor o no que otra, sino por esa capacidad que tiene de acogida a los distintos, y porque gracias a la experiencia en América Latina de las décadas anteriores, todas estas experiencias de paz son tan interesantes, que ha habido tanto en el sur como en Centroamérica y en Colombia, que es pues nuestro vecino. Siempre hablamos de un diálogo en el alto nivel, el diálogo que no comienza por abajo y que no comienza con una cierta educación, primero en la familia, pero sobre todo en el vecindario, para que superemos lo que se está dando, pues de que hasta adolescentes por un juego de pelota, sí, y por estar en discusión quieran matarse el uno al otro. Es decir, que las iglesias están más llenas ahora, ¿están más llenas o están más vacías? No, están mucho más llenas. Están mucho más sí, llenas. Indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque cuando se está
en una situación de angustia, en una situación de nebulosa, ¿qué es lo que se busca? Tener paz interior para poder trabajar y es uno de los ministerios que estamos desarrollando más, para lo cual no estábamos acostumbrados ni teníamos el instrumental, diríamos, para trabajarlo. Quizás se tenía intelectualmente decir, sí, yo tengo que trabajar por la paz, por la convivencia, por la reconciliación, pero eso supone también unos mecanismos que hay que saber llevarlos adelante para superar lo que lamentablemente se está dando, que es que en las mismas familias pues o no se hablan o se distancian simplemente porque yo pienso distinto al otro, y eso es una barbaridad. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar, Monseñor Porras, de su última rebeldía, que fue no asistir a la convocatoria a sentarse en la mesa de paz que hizo el gobernador de Mérida. Ya regresamos con Cuéntamelo Todo. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Estamos con el obispo de la ciudad de Mérida, Monseñor Baltasar Porras. Una pregunta que dejé en el aire. Su última rebeldía fue no asistir a la convocatoria, a esta mesa de diálogo que hizo el gobernador del estado de Mérida. ¿Fue una decisión acertada no asistir? Yo creo que sí, en primer lugar porque en Venezuela nos quieren acostumbrar en los últimos tiempos en que todo tiene que ser mediático y todo tiene un cierto carácter de circo, y no se trata de hacer las cosas en secreto, pero además la experiencia que he acumulado a lo largo de todos estos años en lo que me tocó como presidente de la Conferencia Episcopal, a mí me tocó instalar solemnemente la primera mesa de diálogo en el 2002-2003 y que fue en el Seminario San José de Latillo. ¿Cuál fue el resultado de esa mesa? Pues que todo lo que se decidió solemnemente y delante de instituciones de renombre internacional se desconoció. Absolutamente nada de eso se ha hecho. Pero en segundo lugar, se trata de una mesa regional. ¿Qué es lo que se puede decidir desde las regiones cuando, habiendo convocado pues una mesa nacional, que es la que tiene que dar las grandes directrices? Un país tan centralizado como Venezuela, ¿de qué vale que en cualquier región se decida cualquier cosa si eso no responde a una política o a una directriz nacional? Pero después, en tercer lugar, el que se vaya sin agenda. ¿A qué vamos? Bueno, a hablar. ¿Quiénes van a hablar? No se sabe. ¿Qué proporción de cosas hay para hacer? Pues no. Y que se diera el caso, y yo creo que muy lamentable, porque eso no lo puede aceptar absolutamente nadie, que en una de las dos mesas pues que se ha hecho, habló un niño, un muchacho, un adolescente de 13, 14 años, que fue llevado ciertamente pues por el oficialismo. Y se levanta y lo que dice, es verdad que nosotros no tenemos papel toalé, que no hay harina pan, que no hay azúcar, que faltan muchas cosas. ¿Por qué tenemos que pensar en lo material? Tenemos que pensar solo en los valores y en los valores de la patria. Viva Chávez. Que un niño de 13, 14 años diga eso, ¿responde a qué? A un lavado de cerebro, a una lección que se le hicieron aprender como para dar. Si ese muchacho cuando llega a su casa y le dice, mamá, dame de comer, no tengo que darte de comer, porque no hay, ¿qué va a gritar? ¡Viva la revolución! No, primero Chávez que Dios ahí, además, sí. ¿No? Entonces, eso son cosas que distorsionan totalmente, y por eso lo que le solicité posteriormente en la segunda reunión es, bueno, no, mira, una entrevista privada, lo cual no quiere decir secreta ni muchísimo menos, pues con el vicepresidente Arreaza y con el gobernador, a la cual asistieron también el rector y el alcalde de la ciudad, y conmigo pues fue un obispo auxiliar, simplemente para plantear las cosas, porque lo primero que está sobre el tapete es que no sabemos sobre qué estamos discutiendo.
porque por un lado se dice hay una crisis y por eso los muchachos, los jóvenes o la sociedad se ha levantado. Por el otro lado se dice ¿cuál crisis? Aquí lo que hay es un golpe de Estado en marcha. Entonces, bueno, ante eso, si no aceptamos que hay un problema que es común, si no se acepta ese problema, pues indudablemente se está hablando de dos cosas muy distintas. Pero en tercer lugar, yo creo que hay otra cosa bien interesante, y es que este tipo de regímenes hay que estudiar muy bien la semántica del lenguaje. Aquí queremos la paz, pero la paz está armada. Entonces, y como estoy armado, o usted acepta lo que estoy, y si no, entonces por las buenas o por las malas. Y después, lo que es la entronización de la mentira sistemática, ¿no? La verdad es la mentira. Y por eso entonces la restricción que hay de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que se pueda decir que en Venezuela existe total libertad de expresión con el control que existe con los medios, con la prohibición de una serie de medios, con la falta de papel, en fin, por todas las cosas que ya sabemos? Y por otro lado, pues la otra parte sí tiene acceso absolutamente a todo, y no solo a informar, sino a distorsionar muchas cosas. Uno lo ve, y seguramente quienes están en el exterior y sobre todo aquí en América Latina, ¿cuál es la imagen que se tiene de Venezuela? Telesur. Entonces, ¿y qué plantea Telesur? Bueno, pues vivimos en un país que es un paraíso. Aquí no falta nada, aquí hay absolutamente de todo. Solamente hay pues unos cuantos locos que están financiados quién sabe por quién, y que son los que están pues ahí reclamando. Y uno en sano juicio, independientemente de cualquier otra cosa, uno se pregunta, ¿acaso que estos muchachos o esta sociedad de San Cristóbal o de Mérida, que estuvo en la situación que estuvo durante casi 100 días, pues allí lo están haciendo por defender a Obama o a la Comunidad Europea? O porque están financiados del exterior, porque esa es la cosa. Pero aún estando uno financiado del exterior, bueno, a uno lo pueden financiar para algo, pero uno tiene que tener como una causa. Pero además han salido a exponerse y a exponer su vida. Entonces eso, exponer la vida, ¿para qué? Sí. Uno lo pone por una causa que uno siente como propia. Pero en estos momentos, con todo este tipo de lenguaje, ¿acaso que uno siente qué es la patria, qué es el pueblo, qué es el imperio y qué son pues todas estas cosas cuando nosotros no somos capaces? Se habla de independencia económica y que eso se debe pues al socialismo, y uno ve que bueno, harina pan hecha en Colombia, el medicamento este que viene de México, las caraotas que vienen de Nicaragua, la otra cosa que nos viene de Brasil, y nosotros ¿qué producimos? Ese es el drama que, por ejemplo, de una región como Mérida, fundamentalmente productora agrícola. Bueno, el gobierno importa la papa y la zanahoria y la cebolla a dólar a 6. Que antes se encontraba en los caminos en Mérida, uno iba caminando y encontraba las siembras. Pero entonces, lo que tú ahora siembras, para lo cual lo que Agroisleña te daba, ahora lo de Agropatria tiene otras normas totalmente distintas. Sí. Y el costo de producción es tal, y importa el gobierno a otro precio con dólar preferencial. ¿Cómo voy a poder competir? Y por eso hay tanta quiebra de gente que no puede sencillamente llevar adelante. O lo que se está dando últimamente en estos días pasados, los productores del páramo pues me llamaron angustiados de qué hacían. Creo que han tenido una reunión con varios ministros hace apenas 2 o 3 días en Caracas, que fueron llamados porque ahora salen los camiones de Pueblo Llano, de timotes, de bailadores, cargados con su mercancía. Cuando llegan a esa zona de Valencia, los asaltan, pero ahora el asalto no es quitarle la mercancía, sino también el camioncito.
Entonces, y los guardias nacionales, mientras tanto, están en Ciudad de Mérida reprimiendo estudiantes. Sí, entonces no se sabe qué está. O sea, ese tipo de inseguridad que es total no ayuda indudablemente al crecimiento de una sociedad que tiene que hacerlo como toda sociedad, en calma, en paz, en tranquilidad. En el comunicado que usted publica explicando las razones para no sentarse en esa mesa, dice una frase que es muy importante. Dice, es imperativo buscar la paz a través de la justicia. ¿Cómo se aplica esto en un país en el que el gobierno usa precisamente los organismos de justicia para reprimir y para perseguir? Vamos a dejar esta pregunta en el aire y ya regresamos con Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida. Regresamos con Cuéntamelo Todo, estamos con Monseñor Baltasar Porras y dejé una pregunta en el aire, Monseñor, ¿cómo se aplica esto de buscar la paz a través de la justicia en un país donde el gobierno usa precisamente la justicia para perseguir y para reprimir? Bueno, es que el sentido fundamental de justicia es la equidad, y equidad quiere decir que las dos partes tienen los mismos derechos. Nosotros estamos entendiendo en Venezuela que justicia significa lo que yo, que tengo el poder, hago y decido. Y por eso uno de los grandes logros de la humanidad en lo que ha sido estos 2 últimos siglos de democracia, con todas las deficiencias que puedan tener, es precisamente la autonomía de los poderes. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. Porque todo el que tiene cualquier tipo de poder, de responsabilidad, tiende a aumentarla. Y entonces tiene que tener un contrapeso. Y el contrapeso en la familia pues tiene que ser padre y madre e hijo. Y el contrapeso en la vecindad es que no solamente se beneficie el que está en la esquina o el que está más cerca, sino que todos tengan ese mismo derecho, pues, y tengan las mismas normas. Cuando estamos aquí jugando con cartas marcadas, pues entonces no puede haber lo mismo. Y por eso la desconfianza que existe con la justicia. Es decir, uno de los graves problemas que tiene el país es precisamente esa falta de independencia del Poder Judicial, que es una de las causas por las cuales se ha incrementado mucho más la violencia. Como yo sé que no tengo a quién recurrir, porque si recurro, esa causa ahí se queda, no se examina, solamente si puede causar pues algún problema. Lo de Mónica Espir es bien significativo. ¿Cómo ahí sí se descubre a los 2 días o tal cómo sucedió eso? Pero algo que haya pasado varias veces. Sí, y no solamente varias veces, sino centenares de veces. Y entonces esas madres o esos familiares que vienen a uno, yo quisiera saber por qué mataron a mi hijo, a quién... Esa era una pregunta que yo le quería hacer. ¿Qué se le dice a quien en medio del dolor causado por todas estas circunstancias se pregunta por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Qué se le dice a una madre que ha perdido a su hijo en medio de todo esto? ¿Cómo se le conforta? ¿Cuál es la palabra de Dios para confortar a una madre? Bueno, fíjate, el primer ejemplo que tenemos es el de la cruz, ¿no? La Virgen está ahí, está con su hijo, no es decirle resígnese, esto era la voluntad de Dios. No. Lo primero es el acompañamiento, y no hay nada más sonoro que el silencio, más que la palabra, la compañía, la cercanía y el que ese afán de poder saber qué pasó se dé. Yo creo que uno de los grandes males que estamos viviendo es que pasan todas estas violencias y no sabemos qué pasó, por qué pasó. Nunca hay un culpable y las estadísticas en esto en Venezuela pues son... No hay justicia. Sí, no hay justicia. Para que haya reconciliación debe haber justicia. Indudablemente que sí, y justicia no significa venganza, no significa venganza. Indudablemente que la capacidad de reconciliación pasa por el perdón, ¿no? Y no pasa simplemente porque hay que
satisfacer plenamente. La historia nos da muchísimos Pero ejemplos. es fácil que haya perdón sin justicia. No, las dos cosas indudablemente tienen que ir juntas, y no puede ser sencillamente que, bueno, yo te perdono, o tú me perdonas a mí, pero al día siguiente me vuelves a dar y me vuelves a dar y yo te sigo perdonando. No, eso no es justicia. ¿La lucha que se libra en Venezuela es ideológica o es espiritual? Mira, yo creo que aquí hay muy poca ideología, lo que hay es un pragmatismo simplemente por la búsqueda de poder. Y de poder además con un inmediatismo que es ver o cómo me mantengo en el poder, o cómo me hago rico de la noche a la mañana, o cómo puedo yo aprovecharme pues sencillamente del otro, y no de pensar que no hay mayor riqueza que aquella que se comparte, que aquella que es social, que tiene un sentido distributivo, pero distributivo no para que todos seamos más pobres y tengamos menos, sino para que haya una posibilidad pues de crecer, lo cual es evidentemente lo único que nos da a nosotros tranquilidad y seguridad. No estoy yo más tranquilo porque yo sí le puse rejas y alambrado eléctrico a mi casa, porque tengo que vivir encerrado. No, lo mejor es eso de saber que yo puedo salir a la calle con quien me consigo, a quien no conozco, a quien me cae bien, a quien me cae mal, y no sé cuánto. No estoy viendo yo el espectro de alguien que viene a ver cómo me elimina o cómo me quita del medio. Y esto es uno de las fallas, por eso es eminentemente espiritual lo que necesitamos, porque las necesidades son las necesidades sentidas, no las necesidades reales. A veces los especialistas pues, en estas cosas lo que me dicen, mire, aquí lo que hace falta es que haya un acueducto, por decir algo, aquí lo que hace falta es que haya luz eléctrica. Eso es verdad, que ese servicio a lo mejor puede hacer falta. Pero cuando uno le pregunta a la gente, y sé que pasó en un pueblo de Mérida hace algunos años, que llegaron unos técnicos de estos de Caracas a ver, y ¿qué fue lo que salió de la gente? Aquí lo que queremos es que nos arregle la iglesia y la Plaza Bolívar. Entonces me dice, pero Monseñor, ¿cómo es posible? Le digo, mire, esa es la necesidad sentida. Porque usted, si sale después de aquí, usted lo que puede decir, mire, venga a mi pueblo porque mi pueblo tiene acueducto. Sí. Eso no, pero decirle, mire, venga a mi pueblo para que vea algo bonito. Vea la iglesia, que eso está muy bello. Vea una Plaza Bolívar como esta, donde nos podemos reunir. Entonces, esa necesidad sentida es la que existe de verdad pues, en el país en estos momentos, de yo poder moverme tranquilamente, de yo poder conseguir lo que necesito, que no tengo que mendigarlo, que no me lo tienen que regalar, que es producto de mi trabajo. Y si yo trabajo más y trabajo bien, pues puedo satisfacer esas necesidades más inmediatas y otras que están también a mediano plazo. Y no en ese inmediatismo en que yo quiero ver cómo al año de grabado tengo carro y viajo al exterior y ya me compré una casa. Facilismo. Eso no es. A mí, yo doy gracias a haber vivido unos cuantos años en Europa y haber aprendido, digamos, como otro parámetro de las cosas. Una pareja de recién casados, ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes? En los próximos 5 años, adquirir una vivienda. En los próximos 10 años, tal cosa, para que así dentro de 20 años, cuando ya se nos acerque la edad de la jubilación, nosotros tenemos esto y para los hijos esto. Bueno, entonces hay un plan de vida y una manera, digamos, como racional de que las cosas no se ganan porque me saqué el quino, sino que son el producto de una riqueza que yo voy acumulando. Y no que sencillamente... Y con esfuerzo. Y con esfuerzo. Así es. La frase, el tiempo de Dios es perfecto, ¿cómo puede interpretarse? ¿Eso significa que hay que dejar todo en manos de Dios? No, en absoluto. Hay un elemento que es bien interesante en la semántica, diríamos, religiosa, ¿no? El tiempo tiene 2 medidas. Está el tiempo cronológico, que es el tiempo que pasa, digamos, son las horas, es lo que no cambia, que es igual. Y está el otro tiempo, que son los signos de Dios, que es lo que se llama el kairos, el cronos y el kairos. Es decir, en la vida de uno tiene una cronología,
Pero en esa cronología hay momentos muy especiales. El momento en que me gradué, el momento en que me casé, el momento en que obtuve esto, que fue lo que me dio pie para crecer, ese kairos, ese momento especial, ese momento de encuentro con otro, o con un bien, o con Dios, es el que me hace cambiar. San Ignacio de Loyola tenía una cronología de su vida de soldado, pero llegó un momento en que tuvo un kairos, que fue después de ese accidente pues, que tuvo y que quedó cojo, encontró otra cosa, le encontró otro sentido a su vida, y es lo que lo llevó a ser pues, el fundador de la Compañía de Jesús. Y así podemos ver con cualquier, no solamente de los santos, o con cualquier persona, o en la vida de uno. ¿Cuáles son los momentos que uno recuerda? ¿Por qué celebra uno los cumpleaños? ¿Por qué celebra el aniversario de esto o el aniversario de lo otro? Porque ese momento de fiesta es el rompimiento de la cotidianidad que le da sentido a mi vida para tener esperanza hacia el futuro. Cuando uno pierde entonces ese sentido de esperanza, indudablemente que no hay nada que hacer. Y lo que necesitamos nosotros ver, que en la situación que está viviendo Venezuela es también un kairos, es decir, es una oportunidad no para la depresión y no para decir yo tengo que tirar la toalla, sino para ver que ese país que nosotros queremos tenemos que construirlo entre todos. Eso supone sacrificio, supone sudor, supone constancia y supone coraje. Y eso es lo que tenemos pues que pedir insistentemente. ¿La Iglesia Católica reconoce que en Venezuela hay presos y perseguidos políticos? Indudablemente que sí. Esto, además por lo que nos toca, yo creo que una de las desviaciones mayores que ha tenido en estos últimos años, lamentablemente, los presos, teniendo en cuenta que la política carcelaria, penitenciaria en Venezuela, pero entendida no solamente como responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad, ha sido siempre muy mala. Siempre pensamos que lo mejor es que al que agarren preso por sinvergüenza, por vagabundo, por ladrón y tal, lo mejor es que se pudra ya y ojalá que se muera. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Las cárceles están hechas en el mundo moderno es para que uno se regenere, no para que se degenere como realmente pues, podemos hacer. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos vuelto a situaciones que parecían que estaban superadas. Y es que aquel que es detenido por una razón de tipo político, cualquiera que sea, yo tengo que hacer que se la pase muy mal. Y hoy en día, por todas las cosas que sabemos, pues no se puede hacer sin más lo que se hacía antes, ¿no? En tiempos de Gómez. ¿La Iglesia Católica no podría hacer un poco más para que este problema terminara? En el caso de Iván Simonovich, por ejemplo. Mira, hay que ver lo que se ha hecho en este caso de parte de la Iglesia, que no se ha hecho detrás de las cámaras, sino que no ha habido encuentro desde hace muchos años en que no haya estado presente esto. Y el caso de Simonovich es uno de los que es más emblemático, como el caso también de los policías, que sencillamente yo soy testigo porque me tocó pues actuar allí y ver cómo, ¿para qué se va a preocupar si son dos pobres policías? Déjelo, si se tratara de otras personas, y mire pues cómo están y en qué situación. Pero yo creo que hay algo que es bueno ver todo. ¿Por qué buen número de estos presos por razones políticas, que son presos políticos, por qué están tan enfermos? Esto sencillamente tiene una razón, las condiciones en las que viven, porque nosotros tenemos nuestra gente que van y hablan con ellos y con sus familiares. Si a ti te despiertan cada hora, si estás en un sitio donde no ves la luz del sol, sino una vez en cada 8 días, si vienen de pronto y te gritan y te amenazan y no sé cuánto, que son de tipo psicológico, pues ¿cómo no va a acabar uno o medio loco o enfermo con cualquiera de las enfermedades que son producto del estrés? Y que entonces, mire, no hay ningún signo de que usted haya sido torturado. ¿Qué mayor tortura es que esa tortura psicológica que no le permite a uno ni siquiera saber en qué día vive, en qué hora está,
si se medio duerme, si va a estar vivo. Se está estableciendo ahora la tortura de no dejarlos dormir poniéndoles música estridente en la noche. Hasta eso se está haciendo. Sí. Monseñor, para terminar el programa, a nosotros nos ven venezolanos en el mundo entero, venezolanos que están fuera de su país, no realmente porque es su gusto. Hay perseguidos políticos, entre ellas me encuentro yo. Pertenezco al exilio de Miami, que es bien numeroso. Yo quisiera que usted le enviara un mensaje a todos esos venezolanos que sueñan con regresar a Venezuela. Mira, yo les diría a todos, en primer lugar, que ciertamente que es un dolor, un sacrificio, un desarraigo, cuando uno es sacado a la fuerza por algo. No es lo mismo cuando uno se va porque quiere o porque tiene sueños o ilusión de otras cosas. Eso psicológicamente es una actitud distinta. Yo lo que les diría es que en momentos como los que estamos viviendo, primero, no aniden odio en su corazón, porque con ese odio y con ese resquemor ni van a ayudar a solucionar el problema del país, y sobre todo no van a ayudarse a sí mismos y a su familia. Tienen indudablemente todo el derecho y la necesidad de vivir, de trabajar, de no olvidar a su patria, pero no simplemente olvidarla románticamente, sino que hay muchas formas de ayudar, porque lo que se trata es de que podamos tener un país en el que quepamos todos, un país en el que nos respetemos todos, y un país con tantas posibilidades como la que tiene Venezuela, que lo está demostrando en muchos de ustedes que están en el exterior, porque ha mejorado la industria de esto, de lo otro, o tal, en tantos países de América, de Europa, de Asia, de Oceanía. En Mérida es increíble, en la Cancillería Eclesiástica, la cantidad de certificaciones que tenemos que hacer para Australia, para Nueva Zelanda, para Noruega, para los países árabes y tal, de gente que quiere casarse o que anda buscando un cupo para sus hijos o un colegio católico, solo para esta partecita, lo cual nos indica lo que es, pues que no solamente aman a su país porque sienten nostalgia por él, sino que hay muchas maneras de ayudar, de trabajar, y que la esperanza se construye cada día. Y la esperanza se construye con paciencia y con coraje. Yo nunca había sentido esto como una gran realidad, que es además una frase de los místicos de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y esa constancia que quien lucha por la verdad, quien lucha por el bien, quien lucha por la transparencia, es allí donde está pues el secreto. Y para quienes me escuchan y tienen fe y comparten esta fe cristiana, los salmos son muy buenos, porque el día que uno amanece de buenas, diríamos así, uno quiere alabar al Señor. Hay días que amanece uno torcido, y también pues ahí encuentra como salmos para decir, Señor, ¿hasta cuándo va a estar esto? Pero es una responsabilidad de todos y no de la suerte el que Venezuela encuentre el camino, que esto sea una experiencia, no para ahondar en el odio y en la división, sino para hacernos madurar, que el bien hay que construirlo y solidificarlo en lo personal y en lo institucional. Que el Señor los bendiga, los haga pues sentir esa necesidad de seguir todos unidos, y que donde estén dando pues lo mejor a esos países que los han recibido, pero que también hay una responsabilidad con ese sitio de origen nuestro, que es nuestra querida Venezuela. Amén. Gracias, Monseñor, por esta entrevista tan hermosa, y que yo creo que nos va a servir mucho a quienes estamos en el exilio, pero también a los venezolanos que tienen esto como una ventana que ha surgido debido al cerco mediático que hay en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido hasta mañana.